Muchas gracias por capacitarte con el Foro Cívico de San Isidro. Unas aclaraciones antes de comenzar con esta dinámica práctica. La primera, que si sos autoridad de mesa, acordate que los recursos oficiales de capacitación están en la dirección web que te mostramos en la pantalla. Solo podrás percibir el plus por capacitación que paga el Estado a las autoridades de mesa si cumplimentás los requisitos allí mencionados. La segunda, que si aún no estudiaste la teoría, es muy importante que lo hagas no solo para resolver los ejercicios que aquí te vamos a presentar, sino también para poder resolver con toda seguridad y solvencia las situaciones que se te presenten en la mesa en la que vas a trabajar. Para eso ponemos nuestra presentación teórica a disposición accediendo al link que mostramos en la pantalla. En tercer lugar, el soporte teórico a las respuestas que te vamos a presentar en los ejercicios que vamos a hacer aquí va a estar indicado en la parte superior derecha de la pantalla en el recuadro amarillo. Por último, en caso de dudas o preguntas, estamos a tu disposición para ayudarte. Escribinos a la dirección de mail del Foro Cívico que te mostramos en la pantalla. En esta sesión práctica vamos a cubrir todo lo relativo a la identificación de los electores, incluyendo los documentos con los que pueden votar y la forma en que figuran en el padrón electoral. También vamos a cubrir dos procedimientos de voto especial, como son el voto de identidad impugnada y el voto del comando electoral, es decir, del personal de seguridad. Los documentos de identidad que vamos a utilizar en esta dinámica son reales, pero para preservar la identidad de sus titulares, sobreescribimos el apellido, el número de documento y el código de barras. Considéralos como documentos válidos a los efectos de esta capacitación. Empezamos con la práctica de la presentación de documentos. Los votantes se van acercando a la mesa, forman una fila habitualmente. Tienen derecho a votar una vez que lo hayan hecho el presidente y el suplente de la mesa. Cuando se presenta un votante, le entrega su documento al presidente o al suplente. En el caso de la primera persona que viene es el señor Albéniz Agustín y viene con un DNI. En el DNI que trae se ve que es un ejemplar A. La gente que fiscaliza la mesa de elección debe verificar que los datos de este documento coincidan con los del padrón. El padrón está ordenado por orden alfabético en apellido y numerados cada una de las personas que lo componen. En este caso, el señor Albéniz figura con el número de orden 152 y se establece ahí el número de documento con el que está habilitado a votar y el tipo de documento. Acá dice que es un DNI ejemplar A. Dado que el señor Albéniz viene con un ejemplar A, y que el número del documento que presenta coincide con el indicado en el padrón, tenemos que preguntarnos si está o no habilitado a votar. Sí, está habilitado porque trae un documento que es igual o posterior al que está indicado en el padrón. Se presenta Pastor María Elisa con el siguiente DNI. Trae un ejemplar B. Vamos al padrón y comparamos. En el padrón figura su número de orden 263, el número de documento 14323-393 y aparece DNI ejemplar C. ¿Puede votar? No puede votar porque trajo un documento anterior al del padrón. Se presenta a votar la señora Susana Suárez con un DNI, número 20.421.742, y figura que es un ejemplar A. Lo buscamos en el padrón, lo encontramos con el número de orden 80, y en el padrón establece que tiene para votar habilitado un DNI número 7. ¿Puede votar? Sí, puede votar porque trajo un documento que es igual o posterior al que está indicado en el padrón. Recordemos la teoría. En la contratapa del padrón van a encontrar la codificación de los documentos. Y la codificación de más antiguo a más nuevo empieza con las libretas, que cuando es un original solamente dice L para libreta cívica o enrolamiento, es igual, y luego le agrega la D si es duplicada, la T triplicada, la C cuadruplicada, y a partir del quintuplicado en adelante usa números. Posteriormente, cuando se empezaron a usar los DNI libreta verde, la codificación que le corresponde es DNI, y al igual que las libretas, para el duplicado le agrega una D, para el triplicado una T, para el cuadruplicado una C, y para el quintuplicado y siguientes usa números.
Luego, cuando surgió el DNI que se llama DNI digital, que es el que primero se emitió con una libreta celeste, con una tarjeta que lo acompañaba, y posteriormente fue reemplazado por un DNI tarjeta nada más, se empezó a usar la codificación DNI EA para el ejemplar A, EB para el ejemplar B, y así sucesivamente, solamente con letras. Se presenta Martínez Alicia Leonor. Trae el siguiente DNI. Lo vemos que dice ejemplar B en su codificación. Vemos el padrón, vemos que coinciden los datos del documento y ¿qué aparece en el sector codificación? No aparece nada. ¿Puede votar? Sí, como en el padrón no especifica su tipo de documento ni el ejemplar, vota con el que trae. Se presenta a votar ahora la señora Ana Solá. Trae una libreta cívica. La libreta cívica lleva el número de documento 4.258.785 y está en el número de orden 285 del padrón. En el padrón se indica que puede votar con una libreta cívica. ¿Puede esta señora votar con este documento que trae? Sí, puede votar, porque el documento es igual o posterior al que se indica en el padrón. Y a pesar de que estos documentos, libreta cívica, libreta de enrolamiento y DNI, libreta verde, perdieron validez para ciertos trámites, en el artículo 167 del Código Electoral se indica expresamente que siguen teniendo valor para votar. Se presenta Lugones Marta con el siguiente DNI. Vemos que tiene una leyenda que dice no válido para votar y además no figura la letra de ejemplar. Vamos al padrón, cotejamos los datos, vemos que coincide su número de documento y en la codificación dice DNI ejemplar A. ¿Puede votar? Sí, puede votar. A pesar de la leyenda no válido para votar y de no mencionar qué clase de ejemplar es, este DNI es válido para votar conforme a la acordada extraordinaria 37/2013 de la Cámara Nacional Electoral. Recordemos el caso de los DNI libreta celeste y la tarjeta que lo acompaña. Cuando se emitieron estos documentos, la libreta celeste estaba pensada para que la pudiéramos usar para votar y por consiguiente especificaba el tipo de ejemplar. Ahí dice si es un ejemplar A, B, C, etc. En cambio, la tarjeta que lo acompaña estaba pensada simplemente para poder identificarnos ante otros organismos, pero no para votar. Por eso tenía la leyenda no válido para votar y no especificaba el tipo de ejemplar que es. Ante esta situación y que los documentos han cambiado y ahora solamente se emiten tarjetas, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada extraordinaria que es la número 37/2013 que permite a los ciudadanos que se presenten con la tarjeta que dice no válido para votar, a votar. En definitiva, si viene un ciudadano con esta tarjeta, no le impidamos votar. Si corresponde el número de documento, el nombre, etc., está habilitado para votar. Se presenta a votar la señora Rivoli Cecilia. Trae un DNI y dice en el DNI que se trata de un ejemplar A. Ahora, cuando lo vamos a buscar en el padrón, figura como Rivali. Es decir, hay una diferencia en el apellido de la persona. Si bien constatamos de que el número de documento coincida, y está diciendo el padrón que puede presentarse a votar con un ejemplar A, cosa que trae, ¿puede esta persona votar? Solamente verificando si coincide el resto de los datos que hay en el padrón, como número de documento, año de nacimiento, domicilio, con los que tiene en el documento que trae, podemos aceptar esta diferencia. La persona está habilitada a votar. Repasemos entonces quiénes están habilitados para votar. Las personas que figuran en el padrón de esa mesa, porque no se puede agregar a nadie a mano, y se identifican con un documento cívico habilitante igual o posterior al que figura en el padrón, aun cuando coincida el nombre con el del padrón, pero haya diferencia en alguno o algunos de los otros datos, como por ejemplo el domicilio, o bien tenga error en el nombre, como vimos recién, pero coincida el resto de los datos, incluyendo número de documento, año de nacimiento, domicilio, o bien, en el caso de las libretas, cuando carezca de foto, siempre y cuando el elector conteste satisfactoriamente el interrogatorio de identidad que le haga el presidente
o los fiscales. Y como ya hemos visto antes, también pueden votar aquellas personas que se presenten con el DNI tarjeta con leyenda no válido para votar, sin importar el ejemplar con que figura en el padrón, en la medida, por supuesto, en que correspondan los datos como explicamos antes. ¿Quiénes no pueden votar? Los que no figuran en el padrón de esa mesa, o los que figuran en el padrón pero vienen con un documento anterior al que menciona el padrón, o los que traen un documento no habilitante, como un pasaporte, un registro de conductor o un documento extranjero. Y tampoco pueden votar los que en el padrón del presidente aparecen tachados con tinta roja. ¿Qué ocurre si dudamos de la identidad del elector que se presenta? Entonces ahí aplicamos el voto de identidad impugnado. Vamos a dar un ejemplo. Susana vino a votar, se presenta con su documento cívico habilitante y figura correctamente en el padrón. Sin embargo, aparece uno de los fiscales que dice que la conoce y que ella no es quien dice ser. Entonces aplicamos este procedimiento de voto de identidad impugnada. Vamos a tener un sobre que dice voto impugnado, un acta que se completa con ciertos datos que están especificados allí, y todos estos materiales se le dan al presidente cuando el correo le entrega la urna y todos los materiales. Entonces, se completa el sobre con la huella dactilar del votante, se anota el número de documento, se ponen las firmas del presidente y de los fiscales y también la firma del votante cuya identidad se está impugnando. Se completa el acta también con los datos, la huella dactilar, el motivo de la impugnación, ahí aparece, se explica ahí brevemente, y la firma del presidente y los fiscales. Se le da al votante un sobre común como todos los demás electores. Va al cuarto oscuro, pone su voto adentro del sobre, vuelve a la mesa y ese sobre cerrado se pone adentro del sobre de voto impugnado. Se cierra, adentro también le pusimos el acta y eso va adentro de la urna. Una persona que viene a votar y en el padrón figura que la persona es ausente por desaparición forzada, entonces se aplica el mismo procedimiento de identidad impugnada. Fíjense que en ambos casos, en el caso anterior que describimos de identidad impugnada o en el caso de ausente por desaparición forzada, la persona emite su voto, solo que va a ser la justicia electoral la que determine si se contabiliza o no después de hacer las investigaciones pertinentes. En todos los establecimientos donde se vota hay personal de seguridad. Ese personal puede votar en el establecimiento siempre y cuando figure identificado en un padrón complementario. ¿Qué es el padrón complementario? Es una hoja que viene adicionada al padrón de una de las mesas en esa escuela o establecimiento. Si la persona figura dentro de ese padrón, entonces puede presentarse para votar. De lo contrario, no, porque no podemos agregar a mano los datos de nadie que venga a votar. Una vez que la persona de seguridad ha sido identificada en el padrón, se le va a entregar un sobre para que emita su voto. Con el voto de esta persona, dentro del sobre, se lo introduce dentro del sobre cubierta, que va a estar en poder del presidente de la mesa, porque va a haber recibido junto con el material en la mañana un sobre cubierta que dice voto comando electoral y que el único dato que tiene ahí agregado es el número de mesa. Es este sobre cubierta el que se introduce en la urna, que luego va a ser contabilizado por la justicia electoral. Hasta aquí hemos cubierto toda la casuística habitual que hace a los documentos y al padrón electoral. En caso de dudas, comentarios, observaciones, estamos para ayudarte. Escribinos a la dirección de mail que ves en tu pantalla. Muchas gracias.